Amén. El mensaje de hoy se llama de inmediato, de inmediato. Y creo que la mayoría de los que están aquí escucharon la palabra rema de este año. ¿Sí se acuerdan en dónde está la palabra rema? Bueno, hay dos pasajes bíblicos, pero digamos que el pastor se enfocó en compartir uno que es el de Efesios 5:16, que dice que saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y es que cada año el Señor nos da una palabra que se convierte, por así decirlo, en el ancla durante el transcurso de esos 365 días en donde Dios nos está enviando un mensaje que necesitamos atesorar en el corazón. Y este año la palabra rema tiene que ver ¿con qué? Con la oportunidad. ¿Y la oportunidad qué es? La oportunidad es una circunstancia conveniente. Una circunstancia conveniente a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, y creo que esta es una de las temporadas más difíciles. Si usted mira las noticias, yo creo que hacía muchísimo tiempo no había tanta tensión en el mundo por anuncios de guerra. ¿Sí ha visto las noticias? Los anuncios de estallidos de guerras en el mundo están así en tensión, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué nos ha dicho? Que aprovechemos bien el tiempo en medio de estos días malos. Y por eso lo que yo quiero compartirles hoy tiene que ver con la palabra rema y con las oportunidades, porque las oportunidades tienen dos variables, y es que es donde confluyen el lugar y el tiempo. Eso tiene que ver con las oportunidades. Una coincidencia, por así decirlo, de lugar y tiempo, pero lastimosamente la palabra oportunidad se ha desvirtuado, porque a usted los llaman a ofrecerle planes de telefonía celular y le dicen: esta es la oportunidad. Yo no sé si usted ha recibido una llamada de esas, donde le ofrecen la oportunidad de la vida, la oportunidad de oro, y resulta que pues no es en realidad una oportunidad. Pero aquí yo les quiero hablar acerca de lo que Dios hace, y cuando Dios nos habla acerca de las oportunidades, es que si nosotros estamos sintonizados con la presencia de Dios, entonces su favor se manifiesta en medio de nosotros, indistintamente de lo que esté pasando a su alrededor. Yo no le estoy hablando de golpes de suerte, yo no le estoy hablando de que usted va a ser de buenas, yo no le estoy hablando de una lotería, le estoy hablando de que cuando las personas viven bajo la dirección de Dios, el Señor se encarga de conducirnos a escenarios de bendición a pesar de que las circunstancias griten otra cosa. De eso es lo que yo le estoy hablando. ¿Y cómo lo mira usted en la palabra de Dios? ¿Qué es oportunidades en medio de los días malos? Pues usted lo mira, por ejemplo, a través de la historia de José. Si hay una historia que a mí me conmueva y me impacte, preciso hace poquito la terminé de leer en mi tiempo devocional, es la historia de José. Y José, en repetidas ocasiones, ¿qué les dice a sus hermanos que lo vendieron y que se lo llevaron a esclavo a Egipto? Dios usó esto, ¿qué? Para bien. José es arrancado de su familia, es vendido como esclavo. Allá parece que le empieza a mejorar la situación y otra vez lo condenan injustamente, lo meten a la cárcel, pero en un solo día José pasa a ser el segundo al mando en toda la tierra de Egipto, y no en cualquier momento, en el momento en que venía la gloria para Egipto. 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad, y en un solo instante José es cambiado de circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque José era un hombre de Dios. Y por eso el Señor se encargó de sincronizar todas las cosas. Así que sin importar lo que decía la historia, era un hebreo, era esclavo, estaba en la cárcel, nadie lo conocía. De los 2 compañeros que había tenido en la cárcel que podrían ayudarle, uno se había muerto, el otro se olvidó de él. Pero Dios, con su gracia, su favor y su poder, hace que los sueños que había puesto en el corazón de José se manifiesten y se hagan realidad en medio de tiempos difíciles. Daniel es deportado a Babilonia en una de las historias o de los momentos más tristes para los judíos. Exiliados, arrancados y llevados a un lugar pagano.
Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Daniel? Desde el principio propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Y qué dice acerca de Daniel la Biblia? Que Dios hizo que Daniel y sus amigos fueran ¿qué? 10 veces mejor que los mejores, y los pusieron ¿en qué? En cargos altos. Daniel, a pesar de estar en un lugar que no era su lugar, en donde él podía correr riesgos, en donde él fácilmente podía morir, Dios lo pone en un lugar de privilegio. Eso es a lo que llamamos oportunidades en medio de los tiempos malos, en medio de las dificultades. Jocabed es otra historia que a mí me encanta, que es la mamá de Moisés. Y mientras que las mujeres estaban llorando porque tenían que lanzar a sus bebés varones al río para que se murieran ahogados, ¿qué pasa con Jocabed? ¿Se acuerda de la historia? Ella dice que ella ve algo excepcional en su hijo. Mire la fe, mire que es estar sintonizado con Dios. Está sintonizada con Dios y dice que ella ve algo excepcional en el niño. ¿Por qué? Porque lo ve a través de los ojos de la fe. Que lo pone en una canasta, que ella la cubre de brea, la impermeabiliza, la manda en el río, la hermanita se va detrás. ¿Y quién se encuentra? A Moisés, nada más y nada menos que la hija del faraón. ¿Y qué le dice la hermanita? Le dice, ¿quiere que le busque a una mujer hebrea para que lo amamante? Sí, claro. Hace llamar a Jocabed y dice, por favor, amamántame este niño, cuídamelo y yo te voy a pagar por eso. ¿Usted no le parece que eso es una cosa extraordinaria? O sea, le pagan por amamantar. No es solo que su bebé no se muere, sino que le asegura un futuro a su bebé, que aparte de eso puede estar con él, lo puede amamantar, lo puede cuidar, y encima de eso le van a pagar. A mí me parece una cosa sorprendente. Dice la Biblia acerca del pueblo de Israel que cuando empezaron a crecer en Egipto, ¿qué pasó? Se levantó un nuevo faraón y dijo, esta gente se puede volver en nuestra contra, entonces vamos a oprimirlos, vamos a esclavizarlos, vamos a ponerles más trabajo. Y usted sí sabe qué dice la Biblia en el libro de Éxodo, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los acosaban, más los presionaban, más cargas de trabajo les ponían, ¿qué pasaba? Ellos crecían más, porque ese es el favor de Dios. Así pasó con la iglesia en el libro de los Hechos. Dice que los perseguían, que asesinaban, que habían mártires, pero ¿qué pasaba con la iglesia? Más crecía, porque ese es el favor de Dios sobre los hombres y mujeres que deciden estar sintonizados con Él. Y por eso hoy la palabra se llama de inmediato, porque las oportunidades tienen que ver ¿con qué? Con el tiempo. Pero yo le quiero hablar hoy algo más acerca de las oportunidades, y es que las oportunidades de las que hablamos para este año tienen que ver más con el ser que con el hacer. Porque cuando usted es, entonces el favor de Dios lo va a acompañar. Claro que cuando usted es, usted hace, ¿sí? Si usted es responsable, ¿qué pasa? Usted cumple sus tareas. Pero tienen que ver con el ser, porque cuando hay un cambio aquí adentro y cuando usted está conectado con Dios, Dios le va a conducir. No importa lo que se anuncia allá afuera, guerras, enfermedades, hambres, temblores, recesión, problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque en su ser usted está transformado por el poder de Dios y Él se encarga de llevarlo a puerto seguro. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1 y 2: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Y si yo le pidiera que usted atesorara un solo versículo de todo este mensaje, le diría que resalte este. 2 de Corintios 6, 1 y 2, porque Dios dice que ¿qué? Que en el momento preciso Él nos ha escuchado y en el día de salvación Él nos ha ayudado. ¿Y cuándo es el momento preciso? ¿Cuándo es el momento preciso? Dígale al que está a su lado, es ahora. Diga, es hoy. Dígale que el de al lado no muerde, tranquilo, dígale. Puede que esté en ayuno, pero no muerde. Dígale, es de inmediato.
Es como de inmediato, es hoy. Es hoy. Cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, descubre que Dios quiere hacer las cosas ¿cuándo? Hoy. Hay cosas que Dios ha establecido para el futuro, pero Dios quiere relacionarse con nosotros ¿cuándo? Hoy, ya. Por eso Él se revela a Moisés, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, como que si me dicen de parte de quién voy, ¿qué les digo? Dice Moisés. ¿Y qué les dice Él? Diles que el gran yo soy, que yo soy, te ha enviado. ¿Y yo soy qué es? Diga, yo soy es un eterno presente. Él no le dice yo fui o yo seré, le dice yo soy en este momento. Es para hoy, es para allá, es para este instante. Pero resulta que tenemos la tentación de postergar las cosas, de postergar las tareas, de postergar los cambios, los ajustes, pero resulta que hay áreas de nuestra vida en donde nosotros no podemos perder el tiempo. ¿Usted sabe qué dice la Reina Valera del 60 en la palabra rema? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué dice? Aprovechando. De eso se tratan las oportunidades, de aprovechar bien el tiempo, de no malgastarlo. Mire, usted pierde dinero y usted lo puede recuperar, pero el tiempo que se fue, usted no lo puede recuperar. Por eso el tiempo vale más que el dinero. Y por eso las personas millonarias valoran mucho su tiempo. ¿Usted sí sabía eso? Que usualmente que la gente que está en pobreza no valora mucho su tiempo, pero el millonario sí, porque sabe que su tiempo es uno de los regalos más preciados y más valiosos que tiene. Por eso yo les quiero hablar hoy acerca de aspectos en los que necesitamos tomar acción ya, de inmediato. No es mañana, en 15 días, en la vejez, cuando me pensione, sino de una. Y la primera es en seguir al Señor, de inmediato, seguir al Señor. Ese es un llamado que todas las personas deberían aceptar de inmediato. Dice Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. Un poco más adelante por la orilla vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y a mí me impacta este versículo. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos dejaron atrás ¿qué? La barca, las redes, al papá, su familia, lo que ellos habían conocido hasta ese momento, lo que era valioso para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús los llamó y dijeron de inmediato. Pero saben, muchas veces la gente el que está lejos del Señor está perdido. No importa si parece que la vida le sonríe, está perdido. Pero a veces uno le habla a la gente de Cristo y dice, más adelante, ahorita no, voy a tomarme mi tiempo, voy a pensarlo, cuando envejezca, hay que disfrutar la vida. ¿Sabe qué? Es el peor error que alguien pueda cometer. A Jesús se le sigue de inmediato, porque usted no sabe si haya un mañana. A Jesús se le sigue de una. Eso no, yo voy a la iglesia porque me gusta, porque simpatizo, pero no, más allá no, porque eso es fanatismo. Seguir a Jesús cuesta. Yo no le digo a usted, viene a seguir a Jesús y la vida es color de rosa y todo le va a florecer y la vida le va a sonreír y todas las cosas le van a fluir. No, seguir a Jesús cuesta. Pero yo le digo una cosa, es lo único que vale la pena en la vida, seguir al Señor Jesucristo. Porque usted mire una cosa, todo lo valioso en la vida requiere esfuerzo. Los diamantes, usted no va por la calle pateando diamantes, ¿sí o no? Porque entonces no serían valiosos, ¿cierto? El oro, ¿dónde está? Es con esfuerzo. Construir una buena familia, ¿qué implica? Eso, usted vaya y mire los índices de personas que se están casando en la notaría o se van a vivir juntos. Pero también mire cuál es la tasa de divorcios, altísima. ¿Por qué? Porque mantener un hogar bien cuesta, criar a los hijos cuesta, construir un patrimonio honestamente cuesta.
Todo lo que vale la pena cuesta, es con esfuerzo, y seguir a Jesús requiere esfuerzo y requiere despojarnos de cosas, pero es algo que nosotros necesitamos decir es de inmediato, porque esta es la oportunidad de mi vida. Si alguien me dijera cuál es la oportunidad de la vida es seguir a Jesús, porque es Jesús el que nos conduce a puerto seguro. Porque mucha gente dice o le pasa que empieza a seguir a Jesús y vienen las pruebas y vienen las dificultades, y Satanás, ¿qué dice? Eso es por andar siguiendo a Jesús. ¿Seguro? Yo no sé si usted lo ha pensado. No, pero es que parece que a mi vecino el impío le va mejor que a mí. Pero quiere que yo le diga una cosa, es Jesús el que lo ayudará a pasar por las tormentas, porque las tormentas son para todo el mundo, para los justos y los impíos. Pero ¿quién le llevará a puerto seguro en la tormenta? Jesús. ¿Quién le sostendrá firme en los momentos de dolor? Jesús. ¿Quién cruzará con usted el valle de sombra y de muerte? Jesús. ¿Quién lo llevará a verdes pastos para descansar? Jesús. ¿Quién saciará la sed de su alma? Jesús. Así que sigamos a Jesús de inmediato. Siguiente, obedecer. Obedecer es otra cosa que hay que hacer de inmediato. Yo recuerdo que en el colegio de nuestro niño mayor le enseñaban y le decían, ¿qué es la obediencia, niños? Repitan, ¿qué es la obediencia? Y ellos decían, escuchar y hacer de todo corazón ya. ¿Y qué les decían? Escuchar y hacer de todo corazón, ¿cuándo? Ya. Sí, porque uno puede decir, la obediencia es escuchar y hacer de todo corazón. ¿Cuándo? Pues en 8 meses, en 5 años, cuando esté viejita. Pero obedecer es otra cosa que tenemos que hacer de inmediato. ¿Y obedecer a quién? Obedecer al Señor, obedecer a Dios. ¿Y quién es el ejemplo maravilla en la Biblia de obediencia inmediata? Pues el Señor Jesús es uno de los ejemplos en absolutamente todos los sentidos, pero hay un personaje de la Biblia que a mí siempre me quebranta y me confronta. Y su historia está en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió al lugar que Dios le había indicado. Dios no le había dicho a Abraham, Abraham, vaya y córtese el cabello. Abraham, vaya y regale unas 10 ovejitas de las que usted tiene ahí. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vaya y sacrifique a Isaac en el lugar donde yo le voy a mostrar. ¿Usted se imagina cómo estaba el corazón de Abraham? Había acabado de suceder una cosa, y es que Abraham había despachado a Ismael con Agar, porque la Biblia dice que Ismael se burlaba de Isaac y ya estaba sin Ismael, es decir, solo tenía a Isaac. Imagínese el amor que podía tener Abraham por Isaac cuando lo tuvo a los 100 años. ¿Usted se imagina? Era un papá abuelo. Para los que no saben, pues mire cómo son los abuelos con los nietos. Imagínese cómo estaría de chuchumeco Abraham con Isaac. Imagínese a Sara. Pero Abraham es muy inteligente, no le dice nada a Sara porque si no Sara no lo deja arrancar. Y dice que ¿cuándo? A la mañana siguiente. ¿Por qué? Abraham no podía arrancar de una vez porque era un viaje de 3 días. ¿Qué era lo más pronto que Abraham podía hacer? Arrancar al día siguiente muy temprano. ¿Y qué hace Abraham? A la mañana siguiente. No empieza, una semanita, ¿sí? Una semanita más para disfrutar. Él no empieza a postergar, a decir, uy, no, yo creo que yo no le escuché a Dios eso. Dios nunca había pedido una cosa como esa. Yo creo que está mal, que está equivocado. Pero ¿qué era lo que quería Dios? Que Abraham entendiera que el primer lugar era ¿para quién? Para el Señor. Porque ¿qué pasó? Isaac era la promesa, el regalo, y así nos pasa a nosotros los seres humanos. ¿Sabe qué nos pasa? Que a veces Dios nos da bendiciones y convertimos las bendiciones en dioses.
Entonces hay gente a la que Dios, no sé, le concedió tener un carro nuevo. Ya no viene el domingo a la iglesia porque en el carro se va de paseo. Le pide la gente un trabajo a Dios o un negocio y le está yendo bien el negocio, entonces no, mejor yo trabajo el domingo porque me está yendo bien en el negocio. Y las bendiciones empiezan a endiosar. Y por eso Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham es ¿qué? Obediente. ¿Por qué? Porque él tiene fe. Cuando usted tiene fe en su corazón, usted va a entender que si Dios le pide algo, él sabe por qué lo hace. Y si usted obedece, ¿qué pasa? Usted va a ser bendecido. Todos tenemos un Isaac que sacrificar a lo largo de la vida. Yo no sé cómo se llame su Isaac. Yo no sé a qué cosa usted le esté dando tanto valor y tanta importancia y tanto amor que eso logre reñir en el primer lugar de su corazón con Dios. Pero usted sabe cómo lo identifica. ¿A qué es lo que usted le dedica más tiempo? ¿En qué es lo que usted más piensa? ¿A qué usted le da más importancia? Porque a eso, porque dice la Biblia, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿A qué es lo que yo le estoy dando más valor en la vida? Y el Señor le dice a Abraham algo y él ¿qué hace? Obedece. Esa es una cosa que uno tiene que hacer de una vez. Si Dios le está diciendo algo a usted, ¿usted qué debe hacer? De una. Obedezca, dígale, listo, sí Señor. No me parece, no lo entiendo, me duele, me cuesta trabajo, cuesta. ¿Usted cuánto cree que le costó a Abraham? ¿Usted se imagina cómo estaba el corazón de Abraham cuando iba con Isaac? Y cuando Isaac lo mira y le dice, papá, llevamos todo, la leña, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? El Señor proveerá un cordero para el sacrificio. Fe, obediente. Por eso hoy honramos la vida de Abraham y por eso decimos que es el padre de la fe y que el padre Abraham tiene muchos hijos. Cantamos en la escuela dominical porque fue obediente. Mire, no es fácil, pero obedézcale al Señor, ponga sus sueños en el altar. Una de las cosas que uno tiene que aprender a hacer para obedecer a Dios es poner los sueños en el altar y decir, mire Señor, yo quiero esto, me gustaría esto, pero si no es tu propósito, ahí lo entrego. Pero en serio, porque usted dice, si no es tu propósito, ahí lo entrego y sigue con los planes. No, lo entrego de verdad. Yo le he dicho que, yo le cuento que yo en muchas ocasiones he tenido que entregar cosas en el altar y le digo, Señor, yo anhelo esto, pero si no es tu propósito, pues acá te lo dejo, Señor. Lo asumo y lo acepto. Pero yo quiero agradarte a ti. Siguiente, creerle. Otra cosa que todos necesitamos hacer de inmediato es aprender a creerle a Dios. Porque usted puede decir, sí, yo creo en Dios, pero una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es que usted le crea a Dios. Entre una y otra hay harta distancia, porque acuérdese que la Biblia dice que hasta los demonios también creen y tiemblan. Así que creer en Dios no es que sea algo tan guau, pero creerle a Dios, eso solo es de hijos de fe. Primer libro de Samuel dice en el capítulo 1, versículo 15 al 18 dice, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Usted sí sabe de quién está hablando la Biblia, ¿cierto? Y es de Ana. ¿Y qué dice la Biblia? Que Ana no quería comer, que Ana estaba triste y literalmente Ana estaba en una depresión. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y el esposo le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos. Se tenía confianza, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí con Ana? Dice que Ana va al templo y que ella está murmurando ahí en el templo, orando y solo movía la boca. Y viene Elí y le dice, que si está borracha, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué le responde Ana? Mire, Ana nunca le cuenta a Elí qué es lo que la aflige. Dice que está afligida, pero no le dice a Elí qué es lo que quiere. Le dice, estoy muy angustiada y estoy orando. ¿Y qué le responde Elí? Una palabra de parte de Dios que dice
que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. ¿Y qué hace Ana? ¿Pero cuándo? Se me está pasando el tren, se me está pasando el reloj biológico, escasean los óvulos. Ana no dice nada de eso. Ana dice que ¿qué? Muchas gracias. Ana no llevaba prueba de embarazo, Ana no había estado con su esposo, Ana no tenía ni idea de cuándo iba a pasar, pero dice muchas gracias, va, comienza a comer y ya no está más triste. Eso es creerle a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dele ese aplauso al Señor. La Biblia dice que esa noche quedó Ana embarazada. Ana más o menos se tardó unos 2 o 3 meses en quedar embarazada después de esa palabra. Pero ¿qué pasó? Ella tenía la certeza en su corazón, esa es la fe. Y yo necesito de inmediato creerle a Dios. Si Dios le da a usted una promesa, una palabra, ¿usted qué va a hacer? Usted la va a abrazar, así usted no vea en este momento lo que Dios le prometió. Así usted no lo esté viendo con sus ojos. Usted está orando tal vez por sus hijos, por su hogar, pero usted ve que están más rebeldes, que las cosas se ponen más tensas. ¿Usted qué va a hacer? No, eso yo ya dejo así. No, usted va a seguir creyendo, usted va a seguir confiando. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe, la fe produce un cambio en su actitud. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando usted tiene fe, usted empieza a actuar diferente. Usted empieza a comportarse diferente. ¿Qué pasó con Ana? Empezó a comer, empezó a dormir bien. Dios no necesitaba eso para hacer el milagro, pero eso es la fe que honra a Dios. Le creyó al Señor y así vio el milagro. Así que cuando usted recibe una palabra y la cree, pues entonces ¿qué pasa? El milagro se va a manifestar. O usted piense qué pasaba cuando el Jesús le decía al paralítico: levántate, toma tu cama y anda. Usted necesita fe. Si ha estado postrado en una cama y Jesús le dice que se pare, porque usted qué va a pensar: pues si soy paralítico, me caigo. ¿Qué necesitaban ellos? La fe. ¿Para qué? Para ponerse de pie. La fe. ¿Para qué? Para levantarse. La orden que daba Jesús. Jesús está desatando promesas cada día. Si usted cada día va y tiene contacto con la palabra de Dios, Dios está dándole promesas a usted. ¿Y usted qué debe hacer con esas promesas? Creerlas de inmediato, atesorarlas en su corazón. Y yo no sé cuánto tiempo va a pasar, pero yo creo que cada promesa que Dios me ha hecho se cumplirá. Así yo esté viva o muerta, pero se cumplirá, porque Él es un Dios fiel. Servir al Señor. Lucas capítulo 4 versículo 38 y 39 dice: después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos, incluso Pedro. De pie junto a su cama, eso no dice la Biblia. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Y este es un versículo que me gusta mucho, de lo que significa aprender a servir al Señor de inmediato. Alguien hubiera podido decir: no, pobrecita, tuvo una fiebre muy alta, está muy débil, déjenla que se reponga, déjenla que se recupere, déjenla descansar. Pero ¿qué dice la Biblia? Se puso de pie de inmediato y ¿qué hizo? Fue a servirle a Jesús. ¿Cómo? Preparándole una comida. Y esto nos da muchas cosas que nos podríamos quedar aquí hablando mucho acerca del tema, pero nos da 2 principios claves. Y es que a Jesús se le sirve de inmediato. No, eso yo el otro año me comprometo a servirle al Señor. No, yo creo que más adelante, cuando yo esté bien, cuando yo me pensione, que voy a tener harto tiempo, ahí yo le voy a servir al Señor. No, a Jesús se le sirve de inmediato. Y como hay miles de maneras para servir a Jesús. Esta mujer es un ejemplo de eso. ¿Ella cómo le sirvió? Fue y le preparó una comida. Y así le sirvió a Jesús. Hay muchas maneras de servirle al Señor. Existen diversas formas. Ahora usted dígale: Señor, yo quiero servirte. Servirle no es solo pararse aquí a predicar. Para que la iglesia esté habilitada
Aquí hay muchas personas que llegan temprano a muchas cosas, a organizar las sillas, a encender los ventiladores, a limpiar, a organizar el sonido, la transmisión, a saludar en la puerta. Personas arriba están orando, intercediendo para que usted reciba la palabra. Personas están hablándoles a otros de Cristo y evangelizando. Personas están aportando de sus recursos. Hay muchas formas de servirle al Señor, pero ninguno de nosotros se puede quedar sin servirle. ¿Y cuándo se le debe servir? De una. Si este año, como nos pusimos la camiseta, es tiempo de oportunidades, ¿sabe qué? Sírvale al Señor. Usted quiere entender que es oportunidades, sírvale al Señor. Vamos rápidamente porque tenemos otras en la lista. Buscar instrucción. Génesis 41:14 dice: y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Y cuál es el contexto aquí? Faraón tiene dos sueños que lo inquietan, que lo perturban. Sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las flacas se comen a las gordas, igual con las espigas, y no hay nadie quien interprete el sueño. Y en ese momento, como suele pasar, el copero se acordó. Imagínense, habían pasado 2 años y José le había pedido: no se olviden de mí, ténganme en cuenta. Pero el copero se olvidó porque José le había interpretado el sueño al copero y al panadero. Y dice la Biblia que el copero va y le cuenta y le dice: he cometido un error, un hombre nos reveló un sueño, Faraón, y tal como él dijo, a los 3 días yo fui restituido en mi cargo. A los 3 días el panadero fue atravesado en un poste y se llama José y es un hebreo. ¿Y qué hace Faraón? ¿Qué vamos a llamar a un hebreo? Los egipcios subestimaban a los hebreos, pero la Biblia dice que el faraón, ¿qué hizo? De inmediato lo mandó llamar. Dijo: este es el que yo necesito. Y cuando José le interpreta el sueño, ¿qué hace Faraón? Podría haber dicho: oiga, no hay otro man que pueda colaborarnos y que pueda hacer lo que este tipo ha dicho que hay que hacer. No, Faraón dice: ¿quién más que este hombre que tiene sabiduría de lo alto y reconoce el Dios de José? Y lo pone ese día. Dice: tú serás el segundo, solo en autoridad estaré yo por encima de ti. De inmediato. ¿Por qué? Supo buscar consejo y ayuda e instrucción de inmediato. Usted sí sabe que esa es otra cosa que debemos hacer: buscar instrucción cuando usted está confundido en algo, cuando usted no tiene claridad en una decisión. ¿Qué va a hacer? Dice la canción: hagamos lo que diga el corazón. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Por eso el salmista decía: en mi corazón, en el Salmo 119, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Porque el corazón es como engañoso, no se puede dejar llevar por sus impulsos, sino que debe buscar instrucción. ¿Dónde buscamos instrucción de inmediato? Mire, todos los días, inmediato, está al acceso de todos. La Biblia está al acceso de todos, en el libro más vendido de la historia, más traducido de la historia. Usted lo puede tener en su celular, lo puede tener en físico, en todas las versiones que quiera. Busquemos la instrucción de inmediato. Aquí en la iglesia eso es lo que usted está haciendo, recibiendo instrucción. Cuando usted busca una persona madura espiritualmente, de testimonio, que le aconseje, hágalo. Busque la instrucción de inmediato. No se quede ahí atorado: ¿y qué tengo que hacer? No sé. Pues busque la instrucción. Siguiente: ser acomedido. En mi casa dicen: el que es acomedido se gana lo que está escondido. ¿Sí o no? Génesis 24, 19 al 20. Después de darle de beber, dijo: también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? Está hablando de Rebeca. Y mire cómo se sincronizan todas las cosas de Dios. Dice la Biblia que el siervo de Abraham había orado y le había dicho: Señor, te pido que me des buen encuentro. Dice: y que la primera mujer que yo vea y que
me dé agua para beber, se ofrezca a darme agua también. ¿Para qué? Para mis camellos. Ahora venga, le digo una cosa. Darle agua a los camellos no es como cuando alguien llega con un perrito a su casa y le dice, me regala un poquito de agüita para el perrito, y usted saca una tacita y le pone agüita al perrito. Porque los camellos, ¿qué hacen? Almacenar litros y litros y litros de agua. ¿Usted cree que cuántas horas se gastó Rebeca yendo a sacar agua en el cántaro para darle de beber a los camellos que traía el siervo de Abraham? Eso no era una tarea fácil, no era una tarea sencilla. Pero ¿cómo fue ella? Acomedida, diligente. ¿Alguien se lo mandó? No. Dijo, yo también voy a sacar agua. Tuvo la iniciativa. Y mire, usted necesita ser una persona de iniciativa, porque ahí es donde van a estar las oportunidades de Dios. Si usted es de los que, eso que vaya otro, que lo haga otro, no que, ¿por qué me tengo que quedar más tiempo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ve, ¿no ha visto a los adolescentes en la casa? Ven algo tirado en el suelo y pasan por encima y no lo recogen. Empiezan a pasar así por encima y no lo recogen. Usted debe aprender a ser diligente, porque ahí es donde está la bendición de Dios. ¿Qué le representó esto a Rebeca? Que este paso la llevó a conocer el amor de su vida, Isaac. Isaac se enamoró de Rebeca, ambos se enamoraron, y junto con Isaac dieron a luz ¿a quién? A Jacob y a Esaú. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que luego llegarían a Egipto convertidos en 70 personas. Esa fue Rebeca, con una bendición de que ella sería madre de millares de millares. ¿Por qué? Porque ella era una mujer diligente, acomedida. Usted de inmediato no lo postergue, usted empiece a ser diligente hoy en todo lo que sea. Deba ser diligente en buscar al Señor, en servir a los demás, en ser excelente en su trabajo, en hacer su labor con excelencia, en buscar al Señor, acomedidos, resolutivos. Primera de Samuel 25, 18, y dice: sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros. ¿Qué hizo Abigail? Se alistó un banquete. ¿Para quién? Para David, que venía furioso a arrasar con toda la casa ¿de quién? De Nabal, el esposo de Abigail. Y Abigail sabe que viene un guerrero súper capacitado, podía ser un mercenario, con todo su ejército. Iban a borrarlos a todos. ¿Y ella qué es? Resolutiva. ¿Cuándo? Voy a esperar que llegue y le voy a hacer un escándalo, porque una cosa es Nabal y otra cosa soy yo. No, ella es pacificadora y resuelve ¿cómo? Rápido, alista y empaca todo eso, va, se lo lleva, se disculpa, calma los ánimos, hace que se baje la testosterona de David, que venía impetuoso a acabar con todo el mundo. ¿Y qué pasa? Dios la bendice. Por eso, mire, usted debe ser rápido para bajar los ánimos, para pacificar en su casa, no para echarle leña al fuego. Y sí sabe, mamá, ¿no? ¿Dónde estaba mi papá? ¿Sí? ¿No? ¿No ha visto cuando salen esos comentarios? Y eso que usted no escuchó lo que dijo Pacitico, usted no escuchó lo que dijo. Y ya lleva haciendo lo mismo hartos días. No, usted sea de los que aplaca los ánimos, que usted ve que la pelea se está formando y usted ¿qué hace? ¿Le tira leña al fuego? No, mi esposo es experto en pacificarme. Ya no, ya me ¿cómo se llama? Rehabilitado. Pero yo solía ser muy peleona, no tanto en la casa, sino afuera cuando pasaba algún incidente. Era peleona. Y el pastor tenía una palabra clave. Se me acercaba por detrás y me decía: pastora, recién casados, le pegué un manotazo a un colectivo porque nos acercó el carro para asustarnos. Seguro, así era yo. Le pegué y se bajó el señor como a pegarme. Yo le decía: pégueme,
pégame. Imagínense, era yo, ya no soy así. ¿Pero qué? Pero uno necesita a alguien que ¿qué? Que le baje los ánimos, porque si viene el pastor también y dice, sí, atrevido, mire que nos pegó, porque fue un colectivo que por broma le gustaba hacer eso, nos acercó el colectivo y nos golpeó, nos alcanzó a golpear y jugado de la risa. Y si él empieza también a ponerse a pelear, imagínense, agarrados ahí los pastores de la iglesia, agarrados con conductor de un colectivo. Uno necesita ser ¿qué? Pacificador. Mitigue, no siembre cizaña, no siembre discordia, busque que los ánimos se calmen. Gestionar las emociones, Santiago 1:19, y ya estoy terminando. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, y esto tiene que ver con el punto anterior. Usted necesita rápido gestionar sus emociones, porque yo le digo una cosa: todos estamos expuestos a la ira, al enojo, a la tristeza, y no podemos clasificar las emociones como malas o buenas, son inherentes a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros no hacemos una buena gestión emocional, las tratamos como se debe, también las sacamos de nuestro corazón, el enojo, la ira, pues esas emociones se transforman y nos dañan cuando se quedan ahí atoradas. Usted sí sabe, cuando usted deja el enojo ahí atorado, ¿qué pasa? Ese enojo se transforma ¿en qué? En odio, y ese odio se transforma en amargura. La amargura no es una cosa que pasa de un momento para otro, es precisamente el fruto de dejar ahí ira almacenada, ahí reprimida, ahí no la saco y sigo molesto y no digo nada, pero sigo enojado, y eso empieza a cambiarme ¿qué? La manera en la que miro, la manera en la que trato a los demás, la manera en la que hablo, la manera en la que veo la vida. Pero ¿qué me dice la Biblia? Ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si usted escucha rápidamente todos los días la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ser más lento para enojarse. Yo me doy cuenta que es diferente cuando yo hago mi devocional en la mañana, cuando lo hago en la noche, mi devocional escrito, o cuando no alcancé a anotar un día. Yo lo siento la diferencia. ¿Por qué? Qué detallazo, Oscar. ¿Por qué? Porque la palabra me ayuda a escuchar y me ayuda a ¿qué? A pensar con más calma, no ser tan impulsivo para reaccionar. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Otra versión dice que el enojo no les debe durar todo el día. Es una cosa que usted necesita hacer rápido, perdonar. Una cosa que usted necesita hacer rápido, sanar eso que está ahí en el corazón. Si ve que la tristeza se está albergando, ¿qué necesita hacer? Sacarla de ahí. ¿Por qué? Porque le puede hacer mucho daño. Y finalizo con esto: inspirar. Y es otra cosa que todos tenemos que hacer de inmediato: inspirar. Lucas 19, 5 y 6 es el último versículo que les voy a leer. Dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Mire cómo era Jesús. No le dice dentro de 8 días, le dice: debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Agendemos una cita. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. De eso se trata el tiempo de oportunidades de este año. Es el tiempo en el que usted necesita ser inspirado por Jesús para inspirar a otros. Porque cuando usted inspira a otros, eso atrae, eso es como un perfume delicioso. Con el ejemplo, con su vida, con su testimonio. Acá todos somos re lindos, acá todos nos abrazamos, nos damos pico, Dios le bendiga, hermanito, hermanita. Pero allá en la casa, en donde nos están viendo, en el barrio, en el trabajo, en la calle, allá cuando el del colectivo nos golpea para burlarse de nosotros, allá cuando pasan esas cosas, es donde nosotros necesitamos inspirar. Y Jesús inspira a Zaqueo. Zaqueo lo había visto. Era diferente, era un hombre que no buscaba gloria, no estaba buscando, digamos que un lucro, no estaba buscando poder,
sino que iba sanando a los enfermos, iba enseñando la palabra, iba transformando y tocando todo a su alrededor, iba bendiciendo todo a su alrededor, pero lo hacía desde su mismo poder de lo alto. No era como se movía en esa época, porque Zaqueo era el jefe de los publicanos. Zaqueo sabía qué significaba el poder, estar arriba, tener influencia. Pero no le bastó esa influencia a Zaqueo para ver a Jesús. Tuvo que treparse a un árbol para verlo, porque Jesús no se podía sobornar. Pero Jesús mira a Zaqueo y le dice: hoy yo debo ir a tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Corre, baja rápidamente. Zaqueo era más bajito que el promedio. Imagínense a un hombre bien bajito corriendo, se ve un poco chistoso, ¿cierto? Pero a él no le importaba. No le importaba que la gente lo mirara mal, porque la gente odiaba. Los judíos odiaban a los publicanos, les parecía que eran unos traicioneros, unos falsos. Pero ¿qué pasó? A él no le importó nada de eso, sino que fue y recibió a Jesús en su casa. ¿Y qué pasa cuando Jesús está en la casa de Zaqueo? Zaqueo se para en medio de su casa y dice: ¿qué? Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo voy a devolver 4 veces. Eso es inspirar. Porque a Zaqueo era rico y eso no era gratis. Le gustaba la plata a Zaqueo. Pero tiene un encuentro con Jesús y que dice: reconozco cuál es mi talón de Aquiles. ¿Cuál era el talón de Aquiles de Zaqueo? La plata. Por eso era el jefe de los cobradores. Pero ¿qué dice? Le daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Esa no era una cosa fácil de hacer, despojarse de la mitad de todo lo que él tenía. Y esta declaración sí que es más sorprendente: y si estafé a alguien con sus impuestos, le voy a devolver 4 veces. Eso es impresionante. Restituye. Así está inspirando. ¿Y cuándo lo hace? De una. Él no dice: bueno, vamos a empezar a hacer unos cálculos administrativos. Voy a devolverle a los que les estafé, pero sin retroactivo, porque si no esa cuenta se me va muy larga en intereses. Y voy a empezar a pagarlo en módicas cuotas mensuales a 5 años. No, Zaqueo de una vez dice: yo voy a pagarle 4 veces a quien estafé, y le voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres. Usted tiene que empezar a inspirar ya. El tiempo de oportunidades de la palabra rema tiene que ver con eso. ¿Cuándo? De inmediato. ¿Qué va a hacer usted? Va a inspirar a sus hijos en su casa. Va a inspirar a su cónyuge. ¿Cómo? Como lo hizo Zaqueo. Dice el esposo: me toca darle la mitad del sueldo a mi esposa. No, usted va a empezar a restituirles en lo que les ha faltado. Si tal vez usted no les ha dado el tiempo, les va a empezar a dar el tiempo. Si usted no les ha dado la atención o el buen trato, si usted es todo amable y dulce con los de afuera, pero en la casa es una tata coa, ¿usted qué va a empezar a hacer? A ser más dulce con los de su casa, a ser más amable, más misericordioso. Si usted acá en la iglesia es todo sonriente y allá en el barrio es mala cara, ¿usted qué va a hacer? Usted va a empezar a ser ¿qué? Sonriente allá con sus vecinos, a la que no saluda, al que no saluda, a los chismosos del barrio, a todo el mundo. Usted: buenos días, buenos días. Inspirar. En su trabajo, ¿usted qué va a empezar a hacer? Va a llegar temprano, va a hacer bien su trabajo, va a inspirar, va a mostrar el cambio. ¿Sabe qué va a pasar? Mire, mucha gente se va a empezar a acercar y le va a decir: ¿usted qué tiene? Porque usted dice: ¿y yo cómo le comparto a la gente de Jesús? Yo no estoy tan preparado en la palabra. La mujer samaritana dijo: conté lo que Dios había hecho en mí y ya. Pero cuando la gente lo ve a usted, pero cuando usted dice una cosa: hay que seguir a Dios, hay que ir a la iglesia, pero su vida es otra cosa diferente. ¿Sabe qué? La gente dice: yo no quiero ir a esa iglesia. Si es para ser como ella, yo no quiero ir allá. ¿Para ser como él? No. ¿Es cristiano? No lo creo. Inspirar. Tiempo de oportunidades. Amén. Yo le invito a que se coloque de pie. Dele ese aplauso al Señor. A Él es toda la gloria y toda la honra.